paciente que tiene 25 años de edad, superior completa, y se presentó 2 veces al Hospital Goyeneche. La primera vez que se presentó fue esta, el 5 de febrero de 2022, y el motivo era un cuadro de 3 horas caracterizado por dolor torácico, opresivo, retroesternal de inicio brusco. Y los antecedentes relevantes de la paciente es que es una persona con diabetes tipo 1, diagnosticada hace 20 años y en tratamiento irregular con insulina. Ese es el electrocardiograma cuando esta paciente llega por primera vez al Hospital Goyeneche. Lo que les puedo comentar es que es febrero, era febrero y estábamos en época de verano, o sea, la paciente estaba en la playa en Camaná cuando le vino el dolor torácico. Desde la playa hacia Arequipa demoraron 3 horas. Acá en este electrocardiograma había elevación del segmento ST en esta derivación 1 y también acá en ABL, y definitivamente había elevación del ST en derivación B2 y en B3. Entonces ahí había elevación. Como era una paciente con dolor torácico y elevación del segmento ST, se le hizo trombolisis en el hospital Goyeneche, que fue donde ingresó. Pero lamentablemente a los 2 días la paciente y su familia solicitaron retiro voluntario. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico que tuvo esta paciente fue infarto ST elevado, ¿no? Y fue trombolizada. Y esta es la segunda vez que regresa al hospital. Regresa prácticamente un mes después. Y al regresar, la paciente, ¿no? Manifestaba que desde hace una semana tenía disnea, clase funcional 3, disnea paroxística nocturna, edema en miembros inferiores, tos y nuevamente dolor torácico. Lo relevante con sus funciones vitales era esto: frecuencia respiratoria 28 y saturación en 88%. O sea, esto es un indicio de que estaba con insuficiencia respiratoria aguda. Al examen físico, presencia de subcrépitos en 2/3 inferiores. Y bueno, eso es lo más relevante a nivel de pulmones. Este es el electrocardiograma de la segunda vez cuando llega. Acá lo relevante es que hay ondas Q. Hay onda Q en derivación B1, onda Q en derivación B2, en B3. Entonces, esa es una evidencia de que ha tenido infarto y está presentando ondas T negativas, acá en B2, B3, principalmente. Entonces, como estamos ante un cuadro de dolor torácico, ok, y también está prolongado el intervalo QT. Normalmente debe ser hasta 460, en este caso está prolongado. Si está prolongado, también es un indicio de isquemia aguda. Esa es la placa de tórax de la paciente en esta segunda oportunidad. Lo llamativo era esto, ¿no? Una zona de, o sea, evidencia de congestión pulmonar. En los exámenes de laboratorio que se le hicieron en forma secuencial, inició con troponina alta. El valor normal del Hospital Goyeneche es de 10, ¿no? Tenía 17, pero luego fue haciendo curva hacia arriba. Entonces, con ese dato ya es un síndrome coronario agudo nuevamente. Hemoglobina glicosilada 9.5, o sea, la diabetes efectivamente no está bien controlada. Esto de acá son ecografías. La ecografía que se le hizo a la paciente cuando ingresa se estima con estos datos de que la fracción de eyección estaba en 40%, disfunción diastólica de segundo grado, y esto es muy importante e interesante. Eso significa presión capilar pulmonar en cuña, estaba en 20. Cuando está más de 12 está elevado, y cuando está muy elevado eso da la disnea, y si es muy severo y agudo puede dar inclusive edema agudo de pulmón cardiogénico. Entonces, con esto se confirma que sí está con insuficiencia cardíaca, aparte de un síndrome coronario agudo nuevamente. Estas imágenes bueno, estos videos que están viendo son imágenes de la coronariografía que se le hizo a esta paciente. ¿Ya? Entonces pensemos, es una persona que ha tenido infarto, un primer evento, y ahora llega al hospital nuevamente por dolor torácico. Se hace coronariografía. Esto que ven acá es el catéter que está introducido en el ostium de la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha está súper bien, de muy buen calibre. Esta es una imagen de la arteria coronaria izquierda. Este es el tronco de la coronaria izquierda y acá se está graficando la descendente anterior. Entonces, la arteria descendente anterior también visualmente se ve que está bien. Y es más, en el electrocardiograma el infarto es en esta zona, pero la arteria coronaria está bien. Esta de acá son imágenes de la arteria circunfleja y acá nuevamente la arteria descendente anterior. Entonces, circunfleja y descendente anterior, que son estrictamente los sitios donde ha habido el infarto,
En este examen se veían muy bien, no había daño a nivel epicárdico. Se le hizo también un examen de perfusión miocárdica o SPECT, como estaba comentando Elizabeth. En este examen SPECT básicamente se utiliza un contraste que es Sestamibi, es un contraste radioactivo, ¿no?, que ingresa a las células. Para que este contraste pueda ingresar a las células, necesitamos que la célula esté viva y que tenga metabolismo para que pueda entrar. Acá lo que se ve es que cuando se pone en un primer momento, en esta zona de acá el contraste no ingresa. Esta zona de acá es la parte septal y anterior del corazón, que es donde está el infarto. Entonces no entra el contraste. Luego de hacer estrés, de aumentar la frecuencia cardíaca y por ende aumentar el flujo sanguíneo al corazón, tampoco ingresa el contraste, lo cual indica que sí es un infarto y que no tiene reversibilidad. O sea, por más que le hagamos algo, no revierten. Entonces es un infarto no reversible y según este examen se estimaba la fracción de eyección en 32%. Bueno, estas son las imágenes en el primer momento y segundo momento en el cual pues el contraste efectivamente no ingresa, indicando irreversibilidad de la lesión. Como es, bueno, en resumen, esta paciente viene por disnea y dolor torácico, ¿ya? La disnea se interpreta como insuficiencia cardíaca aguda. El dolor torácico al final lo interpretamos como un síndrome coronario agudo nuevo. En el manejo de insuficiencia cardíaca aguda se inició esto: dobutamina, inotrópico y nitroglicerina, un vasodilatador. Entonces, esto se inició para tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda. Estas pastillas, enalapril, carvedilol, espironolactona y empaglifosina, se iniciaron como tratamiento de insuficiencia cardíaca ya crónica. Y bueno, lo demás, ¿no? La insulina, clonazepam. Ese es el electrocardiograma más o menos al momento del alta de la paciente, ya con estas pastillas en consulta externa. Vemos que ya está con clase funcional 1 otra vez y el electrocardiograma también ya no tiene tantas ondas test negativas, no sigue la onda Q. Bueno, lo interesante de este caso clínico es esto: una persona joven que tiene una edad muy cercana a la que tienen ustedes, con infarto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, esto es también lo que comentó al inicio Luis respecto a enfermedad microvascular. Esta imagen que ven ahí es muy bonita, muy interesante, pero es una imagen que no se puede obtener en una persona viva, porque esta imagen requiere extremada cantidad de contraste. Acá, como ven, hay dos catéteres que están introduciendo contraste todo lo que se puede para tratar de mostrar toda la circulación que tiene el corazón. Esto es lo que se ve en un examen convencional de, de coronariografía, en un examen invasivo, que en teoría es la mejor forma posible para ver, pero hay muchas cosas que no se ven, que es la circulación microvascular. Entonces, esto no se ve y siempre ha estado y está ahí, y esto también da muchos problemas. La, la circulación microvascular significa todos los vasos sanguíneos que son de 500 micras a menos, como ven acá. 500 micras a menos, eso se llama microcirculación. Y las que tienen de 500 micras a más son la circulación epicárdica. La circulación epicárdica, o sea, las arterias grandes, como también sí ha comentado muy bien Luis, mm, a veces puede estar con obstrucción del 90%, pero no es significativo. O sea, hay casos que está súper, súper tapado, pero no es significativo. ¿Ok? O sea, no genera problemas. Y efectivamente es porque a nivel de las arterias epicárdicas, la principal función que existe a ese nivel es el transporte. O sea, solamente ahí tenemos un tema de transporte. Transporte que por supuesto puede disminuir cuando hay aterosclerosis. Pero a nivel de la microcirculación hay más cosas que pueden fallar. Acá, en la microcirculación, eh, puede fallar, puede haber espasmo, puede haber alteración del intercambio gaseoso, puede haber aumento de la resistencia vascular. En cambio, en la circulación epicárdica, básicamente estamos hablando de que puede haber espasmo u obstrucción, que son cosas físicas, ¿no? Espasmo u obstrucción, pero acá estamos hablando más de cosas funcionales. Y el otro dato interesante acá, eh, que vale la pena comentar, es la siguiente.
que la circulación microvascular, ya, o sea, esa circulación pequeña, la que fácilmente no podemos ver, representa el 85% de la circulación del corazón. O sea, el 85% es microvascular y el 15% es la circulación epicárdica, las arterias grandes. Entonces, realmente es algo que no se puede subestimar y es algo que puede fallar en mayor cantidad, ¿ya? Entonces, es muy bueno que en este seminario, sí, en la parte de fisiopatología se toque, ¿no?, directamente el tema de microvascular, porque no hace poco, o sea, no hace mucho, estoy hablando de hace 3 años, esto no se tocaba, o sea, no existía eso de microvascular, ¿no? Toda la idea era de que el problema es aterosclerosis, trombosis, etcétera, pero gracias a Dios, con la publicación de la última guía de enfermedad coronaria isquémica que salió el año pasado, ya a nivel pues internacional se reconoce que esto de microvascular existe y que es inclusive muy importante, ¿ya? Y esto es interesante porque normalmente todos estamos acostumbrados a preguntar estos factores de riesgo, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, género femenino, que son los factores de riesgo clásicos. Pero em, la enfermedad microvascular es un factor más, ¿no? Por supuesto que depende de estas cosas, pero de otras cosas adicionales y que explica muchos de los problemas que tiene que existen a nivel cardiovascular. Esta pequeña imagen simplemente es un paréntesis para que ustedes vean la magnitud de las cosas. El problema principal, si hablamos de microvascular, es esto, el endotelio, ¿ya? Y el endotelio, cuando funciona mal, ¿qué significa? Que hay menos vasodilatación, más vasoconstricción. O sea, menos vasodilatación significa menos óxido nítrico. Más vasoconstricción significa mayor expresión de endotelinas. Proliferación, que significa que hay inflamación y fibrosis. ¿Y por qué ocurre todo esto? Precisamente por la gran inflamación, por mecanismos de inflamación sistémica, activación de L-carnitine-angiotensina o sobreactivación del sistema nervioso simpático. Y estas cosas, a su vez, existen por otros factores como polución del aire que provoca inflamación a nivel de los alveolos y esa inflamación crónica inicia este camino, el ruido y la molestia y el fastidio que alteran nuestra amígdala, hipófisis, y la hipófisis a su vez estimula suprarrenal con la liberación de cortisol y catecolaminas, provocando también inflamación crónica y la alteración del ciclo circadiano. Entonces, muchísimas cosas están ahí y están persistentemente provocando o iniciando o manteniendo la inflamación del endotelio y por ende la existencia de daño microvascular. ¿Ya? Y otra cosa curiosa que puedo comentar acá, y bueno, probablemente algunas personas ya lo han visto, es esto, la presencia de microplásticos y nanoplásticos, que también es un factor muy, muy novedoso, reconocido recién el año pasado en esta publicación de New England. Los microplásticos y nanoplásticos también son un factor de riesgo, están en nuestro cuerpo. Hay la evidencia de que están también dentro de las placas de aterosclerosis y los pacientes que tienen placas y además tienen nanoplásticos son los que más fácilmente hacen, o mejor dicho, en mayor cantidad y proporción hacen eventos coronarios agudos y strokes. O sea, esto también está provocando y perpetuando la inflamación del endotelio. Y esto ya para finalizar este comentario del caso clínico. La enfermedad microvascular, y en este caso, de caso clínico, es lo que sucedió. O sea, estamos ante una persona que tiene infarto, pero las arterias epicárdicas están normales, o sea, están absolutamente bien, ¿ok? Lo único que ha podido fallar es la circulación microvascular, ¿ya? La enfermedad microvascular ha causado, en este caso, un MINOCA. MINOCA significa infarto de miocardio con arteria coronaria no obstruida. Este es el término antiguo, ¿ya? MINOCA. Pero esta microvascular también puede dar lugar a otras cosas, como las cardiomiopatías, contribuye muchísimo con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, contribuye también con los síndromes coronarios agudos, contribuye y probablemente es el mecanismo principal del síndrome de Takotsubo y también pues es causal de angina, ¿no? Entonces microvascular está metido en muchas cosas y respecto a cómo hacer el diagnóstico, ahí sí creo que Luis cometió una equivocación en el sentido de hablar de esto, ¿no? La reserva de perfusión miocárdica o el índice de reserva de perfusión miocárdica no es algo que se mide por ecocardiografía, ¿ya? Bueno, se puede hacer, pero es extremadamente difícil y casi no se hace. Ese índice de reserva de perfusión miocárdica se mide en resonancia magnética cardíaca y también se puede medir en el PET scan
también se puede intentar hacer en la tomografía, pero no es bueno, ¿ya? La forma más fidedigna es por resonancia magnética. Y esto es lo único que hay que explicar, ¿no? O sea, ¿cómo se mide esto? Básicamente, el corazón tiene un flujo coronario, ¿ok? El corazón, cuando está funcionando, tiene un flujo coronario. O sea, hay una cantidad de mililitros de sangre que están circulando en las coronarias. Ese es el flujo coronario. Cuando una persona está sometida a estrés, y paréntesis, ¿no? ¿Qué significa estrés? Frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Cuando estamos en frecuencia cardíaca máxima, el flujo coronario tiene la propiedad de poder duplicarse. O sea, como mínimo se tiene que duplicar. Si estamos en frecuencia cardíaca máxima, el flujo sanguíneo coronario tiene que duplicarse como mínimo. Entonces, si ese flujo o esa reserva de perfusión miocárdica no puede duplicarse, ¿ya? Si está por debajo de 2, eso es el indicio y el indicativo de que hay enfermedad microvascular. O sea, no está funcionando como debería ser, entonces está fallando la microcirculación. Por ahora, el diagnóstico de enfermedad microvascular no es pues directo. Ya les comenté que esa imagen no se puede hacer en un paciente vivo. Por ahora, el diagnóstico es indirecto, haciendo ese índice de reserva de perfusión miocárdica, ¿no? Y si es inferior a 2 y en evidencia de que el paciente tiene las arterias epicárdicas normales, se concluye pues, ¿no? que hay enfermedad microvascular. En esta paciente del caso clínico, tiene arterias epicárdicas normales. Lamentablemente el índice de perfusión miocárdica no se le pudo hacer, porque eso se hace con un software. Estas fotos que están acá son el software de índice de reserva de perfusión miocárdica y en ese momento no tenía el resonador de las clínicas que hay acá en Arequipa. Ninguna clínica tiene eso. Ujú. Se puede hacer por ecografía, esto es, o sea, si se intenta hacer por ecografía, hay que tener una ventana súper extremadamente buena y en esa ventana buena identificar a la arteria descendente anterior, que es esta que está pintada acá con el Doppler color, y se tiene que poner dobutamina al paciente para que aumente la frecuencia cardíaca al máximo y aquí medir la velocidad en reposo y la velocidad en estrés, ¿no? Y si esa velocidad no se duplica, hablaríamos de que hay disfunción, pero hacer eso es muy engorroso, muy difícil. No todos los pacientes tienen buena ventana, por eso no se utiliza mucho, pero es posible. Ujú. Bueno, estas cosas que están viendo acá son datos de ecografía. En la ecografía, pues no se puede ver ahí cómo trabaja el corazón. Ese es el strain longitudinal, que eso es un examen, digamos, más avanzado para ver qué partes del corazón no se relajan bien. Y este es uno que se llama trabajo miocárdico, que es para ver también qué partes no se contraen con la suficiente fuerza. Entonces, esto permite, a través de ecografía, no verlo de microvascular, o sea, verlo, sino acá se ve el resultado. El resultado es qué parte del corazón no está trabajando bien, en fuerza o en relajación. Y bueno, esto, esta pequeña diapositiva, sí es bueno que la vayan conociendo, también se va a poner en la clase de insuficiencia cardíaca. Pero el mensaje es que muchos de los medicamentos que usamos, por ejemplo acá, ¿no? Valsartán, Candesartán, Enalapril, ¿no? Que son súper conocidos, que probablemente ustedes se los han presentado como antihipertensivos, son mucho más que eso. Son medicamentos que al actuar sobre el receptor de angiotensina, ese bloqueo del receptor de angiotensina modula muchísimo la inflamación. O sea, estos medicamentos tienen efectos antiinflamatorios a nivel del endotelio y eso es algo que se busca y se desea, ¿no? Y se utiliza, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca y se utiliza también en enfermedad microvascular. Esto de acá son los receptores mineralocorticoides. También a ustedes probablemente les han dicho que el espironolactona es un diurético, ahorrador de potasio, pero eso es algo muy incompleto porque la espironolactona, ¿no? que bloquea el receptor mineralocorticoide, eso no solamente está en el riñón, sino que está en todo el sistema cardiovascular. Está en las células del sistema inmunitario, está en el endotelio y está en los cardiomiocitos. Y cuando estos receptores mineralocorticoides se activan por la aldosterona, se genera una gran cascada de inflamación. Y como ya sabemos, la inflamación del endotelio da problemas. Entonces, el bloqueo de estos receptores con, por ejemplo, la espironolactona es extremadamente importante para modular esa inflamación. Entonces, espironolactona, eplerenona, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, no son pues simples diuréticos, son medicamentos que modulan la inflamación cardiovascular. Y bueno, si hablamos de microvascular,
Hay terapias que actualmente existen, que son estas, los IECA, los ARAs, algunos betabloqueadores que son vasodilatadores como nebivolol, la espironolactona, las estatinas, pero el camino sigue. Y por ejemplo, ya probablemente conocen a los SGLT2, empaglifosina, dapaglifosina. Estos medicamentos también son extremadamente importantes y potentes en tratar la enfermedad microvascular. Y esto ya representa el futuro, ¿no? Como ya sabemos que hay mucho problema con microvascular, el futuro es que va a haber pues medicamentos que actúen a ese nivel. Ya hay uno que está muy demostrado, que son los SGLT2, pero van a venir muchos más que están actualmente en validación. Hay otras cosas que no son medicamentos que ayudan, como el ejercicio, dejar de fumar. Y comentar también lo siguiente para finalizar respecto a microvascular. Microvascular es hablar de inflamación. La inflamación está en los factores ambientales, la inflamación está en algunas enfermedades, especialmente las enfermedades autoinmunes. Muchos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como están acá en esta lista, muchos de ellos al final del camino también desarrollan insuficiencia cardíaca. ¿Y qué tipo? La insuficiencia con fracción de eyección preservada. Entonces, hacen insuficiencia cardíaca los pacientes que tienen inflamación crónica, ¿no? Por su enfermedad de fondo. Entonces, las enfermedades autoinmunes también se ve, pues, ¿no? Que tienen bastante desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y ya ahora se entiende que hay, pues, inflamación. Em, el cáncer también tiene cierta relación con inflamación crónica y desarrollo de enfermedad microvascular, y eso también es muy interesante. La enfermedad microvascular también está, por supuesto, muy presente en el cerebro, y se está viendo que aproximadamente el daño microvascular contribuye en un 45% en los casos de demencia y un 25% en los casos de stroke. Entonces, acá el comentario final que puedo hacer es que microvascular es extremadamente importante, no solo en el corazón, sino cerebro, corazón y riñones, que son los órganos que tienen más, probablemente, ¿no? Más circulación microvascular. Y ya año 2025 hay evidencia de que, por ejemplo, los SGLT2 están ayudando a disminuir la progresión de demencia, disminuir la incidencia de strokes en pacientes. Obviamente funcionan para insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, reducida, y también sirven, por supuesto, para mejorar la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, son los tres órganos que tienen microvascular. Entonces, hay los SGLT2 que son, digamos, los pioneros en esta ayuda, ¿no? Y ya el futuro es que vengan más. Ya, ok, eso. Creo que el seminario ha estado muy bien presentado. Yo le felicito a Luis Miguel y a Elizabeth, lo han hecho muy bien. Han presentado bastante información. El único comentario es que, bueno, sí, pues ha faltado poner dibujitos, ¿no? La idea es que si están hablando cosas, traten de poner imágenes para que sea más dinámico y así todos puedan asociar, ¿no? La palabra con lo que es, pero la calidad de la información sí está muy bien. No sé si hay alguna duda en general de los que están aquí o de las personas que han expuesto para poder aclarar. O ya se fueron a almorzar. No, doctora, estamos aquí. Perfecto. Está bien, gracias. Bueno, si no hay dudas, no hay problema. Reitero, la calidad de la información de este seminario sí me parece buena. Y ya pues esta semana próxima empiezan las famosas clasecitas de cardiología, donde también las que me toquen a mí se va a tocar esto así con evidencia, ¿no? Con dibujos para que sea lo más comprensible posible. Entonces les agradezco a todos,